Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy vamos a estar compartiendo este encuentro sobre crímenes de lesa humanidad. Como ustedes saben, es una actividad de capacitación organizada conjuntamente entre el Instituto de Estudios Judiciales y su Consejo Departamental de Avellaneda Lanús. Como en todas las actividades de capacitación, en el campus ya pueden encontrar la pestaña de acreditación para que puedan dar el presente en este encuentro y así tener la opción de descargar su certificado. Les comparto en el chat el enlace directo para que puedan hacerlo. Este botón de acreditación va a estar disponible todo lo que dure este encuentro y un rato más, así que les pedimos que no se olviden de dar el presente y acreditarse. Vamos a generar un espacio de preguntas y de aportes hacia el final del encuentro, así que los invitamos a escribir sus preguntas o lo que quieran comentar en el chat para que al final podamos darle lectura y de alguna manera generar el intercambio con Natalia Barbero, que es la expositora que va a estar a cargo del encuentro de hoy, y el público. Así que bueno, a continuación va a tomar la palabra la doctora Carla Lobelos, secretaria del Consejo Departamental de Avellaneda Lanús del Instituto de Estudios Judiciales. Carla. Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, tengo el honor de presentar a la doctora Natalia Barbero. Es abogada y consultora internacional, especialista en consultorías temáticas en derechos humanos y derecho penal internacional. No le quiero robar mucho tiempo, sé que el contenido de ella va a ser excelente, así que le doy la palabra y bueno, y nos quedamos disfrutándola. Muchas gracias, Natalia. Hola Carla, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, Carla, Camilo, gracias al Instituto de Estudios Judiciales de la Corte de Justicia de Buenos Aires. Y el tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, lo vamos a abordar desde el ámbito internacional, que es desde donde proviene, pero con una directa incidencia en el ámbito local. Así que vamos a ver una temática que parecería corresponder al derecho penal internacional y nos puede resultar quizás un poco ajena en algunos aspectos, pero desde ya insisto en este punto, esto es derecho interno porque fue incorporado por Argentina, fue aprobado y fue sancionada la ley de implementación del Estatuto de Roma, por lo tanto esto es un delito en el ámbito interno hoy en día, después de muchos años que Argentina trató de aplicarlos desde el derecho de gentes. Ahora finalmente, hace unos años ya, lo tenemos receptado en el ámbito interno. La idea es hacer una exposición de, bueno, los minutos que me han dado para revisar lo que es el concepto. Es un concepto que fue cambiando, por lo tanto me voy a centrar en lo actual, pero algún pequeño antecedente para saber dónde estamos ubicados. Y luego estoy abierta a preguntas, por supuesto, lo que quieran conversar, o dudas, o comentarios sobre esta temática. Así que si les parece, comenzamos, quizás por el origen de esta temática. Los crímenes de lesa humanidad, que desde ya, claro, es una terminología que puede variar, porque podemos hablar de crímenes de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad. Lo vamos a considerar sinónimos, a pesar de que hay una ley en Argentina que dice que se debería hablar de delitos de lesa humanidad, pero lo vamos a respetar en su terminología original del Estatuto de Roma, que es de donde proviene. Los crímenes de lesa humanidad surgieron obviamente por una preocupación de la humanidad toda respecto de ciertos crímenes que resultaban tan aberrantes que no podían quedar impunes, que tenían que ser perseguidos más allá de dónde hubieran sido cometidos o quién los hubiera cometido, porque generalmente, de manera histórica, eran crímenes que eran cometidos por parte del Estado o fuerzas estatales o paraestatales. Entonces, generalmente quedaban sin juzgar, hasta que, como todos sabemos, Nuremberg fue un antes y un después, fue un quiebre en la historia del derecho penal internacional, para algunos el inicio del derecho penal internacional, y es la primera vez que aparece en un estatuto de un tribunal, en ese caso después de la Segunda Guerra Mundial, para juzgar los crímenes del nazismo, es la primera vez que aparece esta figura, crímenes de lesa humanidad. Había algún antecedente, alguna idea que se había gestado ya, pero nunca se lo había aplicado, nunca había aparecido previsto, escrito en un estatuto de un tribunal que
iba a aplicar penas desde el ámbito internacional a individuos. Esto era una gran novedad, como todos saben, que surge en Nuremberg y de allí en adelante, con otros tribunales como el de Tokio o Extremo Oriente, la ex Yugoslavia, Ruanda, Líbano, Timor Oriental, Sierra Leona, Camboya y varios tribunales que tuvimos, hasta el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Para poder quizás empezar y no aburrir demasiado con la parte histórica, solo les quiero presentar a este profesor de Derecho Penal, jurista, que se llamaba Hersch Lauterpacht y que fue a quien le debemos la figura de crímenes de lesa humanidad. En contraposición a otro personaje históricamente muy conocido, que fue Lemkin. Raphael Lemkin y Hersch Lauterpacht fueron dos juristas polacos que durante el desarrollo de los hechos de la Segunda Guerra Mundial, tan preocupados estaban por los hechos que ocurrían, que se pusieron a estudiar la manera de poder redactar una figura que los cubriera, una figura penal, un tipo penal. Y los dos se preocuparon por aspectos distintos de los mismos hechos que estaban ocurriendo. Raphael Lemkin es el gestor de la figura del genocidio y Lauterpacht es el gestor de la figura de crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo primero que quiero hacer es distinguirlos, porque suele haber una confusión o una mezcla de conceptos desde que hay elementos que sí tienen en común, y es cierto, entre lo que es el genocidio y lo que es los crímenes de lesa humanidad. El genocidio va a buscar proteger grupos, mientras que los crímenes de lesa humanidad, a lo cual nos vamos a dedicar, protege bienes individuales. El nombre parece engañoso quizás porque cuando hablamos crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad, como que lesionan a toda la humanidad, parecería que tiene que ser un bien colectivo, pero esto no es así. Lauterpacht fue muy claro en que, al momento de redactar la figura, en que su preocupación eran los bienes individuales, los bienes jurídicos como la vida, la integridad personal, la libertad, pero para cada individuo. A pesar de que vamos a buscar un sujeto pasivo colectivo, la individualidad de los bienes no debe olvidarse. En cambio, Lemkin quería proteger al grupo, no la vida o la integridad de cada persona, sino al grupo como tal, la identidad y la existencia y la persistencia en la historia de los grupos, distintos tipos de grupos. Entonces, teniendo esto presente, y no voy a ser más histórica que esto, porque realmente es apasionante la parte histórica, pero es muy extensa, vamos a ver cómo quedó finalmente redactada la figura. Digo esto porque hubo una evolución que fue cambiando estatuto tras estatuto. En cada estatuto le iban agregando, quitando, modificando algún elemento a la figura de crímenes de lesa humanidad, hasta que tenemos el Estatuto de Roma, que es el estatuto de la Corte Penal Internacional actual, vigente. Esta redacción que vamos a tener en el Estatuto de Roma, insisto, es la redacción que tenemos que atender desde Argentina. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Roma no solo fue aprobado como tal por Ley 25390 en el 2001, por lo cual Argentina es parte del Estatuto de Roma, acepta la competencia de la Corte Penal Internacional, debe complementariedad a la Corte y debe cooperación internacional, en caso de que esto sea necesario para producción de prueba o para detención de un imputado buscado por la Corte. No solo esto, sino que en el 2007 tenemos una ley, que es la 26.200, que implementa el Estatuto de Roma. Esto quiere decir que esto es ley interna. Todo el texto que está referido en la ley 26.200 ha sido incorporado a nuestra legislación penal. Es decir, no modificamos el Código Penal, no insertamos artículos en el Código Penal de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero tenemos una ley especial que los ha implementado. Entonces, esto es derecho penal interno. Por supuesto, hay un tema de irretroactividad y esta ley va a aplicar a partir de los hechos cometidos, o sea, para los hechos cometidos a partir del 2007, que es cuando entra en vigor la ley, el 9 de enero del 2007, y no retroactivamente,
y por eso es que antes Argentina tuvo que hacer un esfuerzo jurídico para poder encuadrar ciertas figuras en la figura de crimen de lesa humanidad desde el derecho de gentes, lo cual ya no es necesario porque tenemos ahora esta ley que lo hace per se. La redacción que tenemos en el Estatuto de Roma es realmente bastante compleja. Y nos tenemos que detener quizás en el principal elemento que se llama elemento de contexto, que es este que vemos en pantalla. El artículo 7.1 del Estatuto de Roma va a definir lo que son los crímenes de lesa humanidad. E insisto, en Argentina, por ley 26.200, hacemos una remisión expresa a este artículo. Por lo tanto, esto que estamos viendo no es solamente el Estatuto de Roma de Derecho Internacional, sino que es lo que se aplica aquí en Argentina, internamente. El Estatuto de Roma decidió crear esta figura de manera similar a como venía históricamente siendo tratada, con un elemento de contexto y una enumeración de conductas que van a ser los llamados actos, que van a realizarse dentro de un ataque, que es el elemento de contexto al que me voy a referir, para poder ser crimen de lesa humanidad. Es decir, vamos a ver que son conductas que no nos resultan desconocidas. Por ejemplo, la tortura, por ejemplo, una violación. Son conductas que ya son delito en el Código Penal argentino. Sin embargo, cuando se cometen con determinadas características típicas y además dentro de una parte, de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, vamos a tener un delito que deja de ser un delito común, por más grave que el delito común ya sea, y pasa a ser un delito de lesa humanidad. Entonces, la distinción clave es el contexto. Más allá de que también hay a veces diferencias típicas, o sea, la tortura como delito común del 144 ter del Código Penal es distinta en cuanto a sus elementos típicos de la tortura del artículo 7 del Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad. Tiene algunas diferencias desde los elementos típicos, pero más allá de eso, que digamos que es menor, la gran diferencia es el contexto. Una tortura ocurrida en una comisaría en nuestra provincia de Buenos Aires, en plena democracia y sin un ánimo de montar un ataque generalizado como contexto dentro del cual se lleva a cabo esa tortura, es un delito común de tortura. En cambio, la tortura, cuando es cometida, quizás con los mismos requisitos básicos, pero dentro de un ataque generalizado sistemático contra la población civil, como puede haber sido en alguno de los últimos de las últimas situaciones que Argentina está investigando por principio universal en diferentes países, o como puede haber ocurrido durante nuestra última dictadura cívico-militar, más allá de que no aplica esta ley por cuestión de irretroactividad, eso sí es una tortura como delito de lesa humanidad. O sea, la gran distinción es el concepto del contexto. El problema es que justamente es el elemento más complejo, por cómo quedó redactado principalmente. Dice el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el punto 1, que a los efectos de este estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes, que es esta enumeración que les digo que va a venir a continuación, cuando se cometa como parte de un ataque, y esa es la palabra, el elemento típico complicado, ataque, generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entonces, hay un elemento típico que es el ataque, que viene de estatutos anteriores, no es nuevo, y que ya traía cierta jurisprudencia de estatutos internacionales anteriores, de tribunales anteriores, que nos da alguna idea de lo que es ataque. Pero el propio estatuto también define ataque. Entonces, primero tenemos que ir a la letra de la ley, ¿no? A la letra del estatuto, a ver qué entiende por ataque, qué quiso decir. Y es muy importante la definición de ataque porque nos va a cambiar ciertos criterios que veníamos aplicando hasta ahora. Es decir, hasta el Estatuto de Roma se entendía determinado concepto de crimen de lesa humanidad y de ataque. A partir del Estatuto de Roma cambia, desde que cambia el elemento ataque. No la palabra es la misma, pero cambia el significado que el Estatuto le da.
Y esto no es menor, y parece pasar desapercibido, porque si yo veo el artículo 7.1 no hay mucha explicación, pero en el propio texto del estatuto aparece una explicación que ahora vamos a ver. Ahora, dentro de ese ataque, que ya lo vamos a explicar, se tiene que dar alguno de estos actos. Los actos son los que les decía hace unos minutos, son delitos que parecen delitos comunes o delitos que nos parecen conocidos. Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelación, tortura, todas las formas de violencia sexual, persecución, desaparición forzada de personas, apartheid y actos inhumanos. Alguna palabra más, alguna palabra menos, pero son delitos que nos parecen conocidos. La gran distinción entonces es el ataque dentro del cual se dan estos actos. Una diferencia entonces ya importante es que una cosa son los actos y otra cosa es el ataque. Al ataque le vamos a exigir ciertas características de contexto, no a los actos. Los actos ya tiene cada uno su propia definición y sus propios elementos típicos, pero no podemos asignar características del ataque a los actos. Entonces, por ejemplo, habrán escuchado que se dice las torturas sistemáticas constituyen crímenes de lesa humanidad. Una tortura no tiene que ser de cierto modo sistemático para necesariamente constituir un crimen de lesa humanidad. El ataque es el que tiene que ser sistemático, no la tortura. La tortura puede ser un acto, pueden ser 1, 2, 3 torturas y no ser sistemáticas, pero se tienen que dar dentro de un ataque sistemático. Entonces, los elementos típicos del ataque no deben ser trasladados al acto. Por supuesto que estamos hablando de crímenes de tanta gravedad que generalmente tenemos actos que son sistemáticos y generalizados, por lo tanto, esta distinción no sería necesaria hacerla, pero lo quiero aclarar desde lo conceptual. Una tortura, una violación, un acto de esclavitud, si son parte de un ataque generalizado o sistemático, puede constituir crimen de lesa humanidad, aunque los actos en sí mismos no lo sean. No sean sistemáticos o generalizados, quiero decir. Entonces vamos a abordar el elemento de contexto, que es el más complejo, como les decía. Dentro de la definición de lo que es el contexto, tenemos dos elementos de difícil comprensión. Uno es qué se entiende por ataque y otro, el elemento de política, que así lo llamamos, que no surge directamente de la primera lectura del estatuto. Sin embargo, está presente y va a ser muy importante. Dice el 7.2 del estatuto, o sea, a continuación de la enumeración de estos actos que dijimos que son crímenes de lesa humanidad, que por ataque contra una población civil se entenderá, y aquí viene la definición. Tenemos que pensar que esto es un texto internacional, entonces no podemos ser tan exigentes en el sentido de precisión de la descripción del tipo penal, porque es una descripción bastante amplia. Los tratados en general se comportan de esta manera porque son aplicables en todo el mundo, entonces necesitan cierta, no quiero decir ambigüedad, pero cierta amplitud en los términos. Y esto a veces roza la imprecisión, ¿no? Que en el ámbito penal puede ser delicado por el principio de legalidad. Entonces, por ataque se entenderá una línea de conducta, es decir, hay algo planeado, metodológicamente armado, no es una cosa azarosa, que implique la comisión múltiple de actos, es decir, al menos más de un acto. No significa, insisto, que sean determinada cantidad de actos o que sean sistemáticos, es decir, repetidos, pero tiene que haber más de un acto, hay comisión múltiple de actos. Mencionados en el párrafo 1, es decir, los que enumeramos brevemente que luego, o rápidamente, que luego los vamos a detallar un poco más, esclavitud, violación, violencia sexual y demás, pero agrega contra una población civil, esto va a ser para distinguir principalmente de los crímenes de guerra, y dice, de conformidad con la política de un Estado o de una organización, de cometer ese ataque o para promover esa política.
La forma de redacción es muy extraña, esto no es un problema de traducción, porque a pesar de que el estatuto se trabajó en inglés tiene la misma dicotomía, esta definición, o sea, no es una definición que realmente nos parezca demasiado clara, al menos a mí y a los que trabajamos en esto no nos parece demasiado clara, pero vamos a tratar de explicarla o de traer algunos conceptos que han sido explicados. La palabra política es muy importante, y luego el sujeto activo de este ataque, que dice Estado o una organización, es el segundo punto muy importante. Y acá tengo que hacer una pequeña referencia histórica. Históricamente los crímenes de lesa humanidad eran cometidos por el Estado o por organizaciones relacionadas o vinculadas con el Estado. Por ejemplo, fuerzas paraestatales, grupos de tareas, paramilitares. Algún tipo de vinculación debía haber con el Estado, ya fuera activa o pasiva, es decir, una participación activa por parte del Estado, con la provisión, supongamos, de recursos materiales o recursos humanos a esa organización paraestatal, como fue comprobado en Colombia con los paramilitares, por ejemplo, o con una tolerancia pasiva, es decir, el Estado sabe que esas fuerzas actúan y no hace nada para impedirlo, por el motivo que fuere. Entonces, esa participación activa o tolerancia pasiva entre una organización y el Estado, hasta cierta época, se exigía para que el ataque fuera considerado un ataque apto dentro del cual se podían dar crímenes de lesa humanidad. Esto fue durante una época determinada. Luego cambió recién con el Estatuto de Roma. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? En Argentina, nosotros juzgamos en los juicios de lesa humanidad, llamados así, juzgamos los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar y solamente se consideran crímenes de lesa humanidad, porque hay un dictamen al respecto que rige, los crímenes cometidos por militares, no por otros grupos u organizaciones que no tenían vinculación con el Estado. Al ser los primeros crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles y por eso se están juzgando. Al ser los segundos delitos comunes, no son crímenes de lesa humanidad, porque no se da esta vinculación de la organización o grupo con el Estado, como los hechos cometidos por Montoneros, ERP y otras agrupaciones. Estos crímenes están prescriptos porque son delitos comunes, no llegan a la categoría de crimen de lesa humanidad. Esa doctrina muy establecida a nivel internacional fue tomada en un dictamen en la causa Larrabure, donde esto se determinó por una instrucción general del entonces procurador y no se avanza en el juzgamiento de hechos cometidos por agrupaciones distintas del Estado. Esto cambia recién con el Estatuto de Roma. Por eso quiero hacer la distinción, porque si nosotros leemos esto, nuestra realidad, y esto fuera aplicable retroactivamente, nuestra realidad de juzgamiento hoy sería otra, pero nuestra realidad de juzgamiento por principio de legalidad responde a la doctrina vigente al momento de los hechos. En cambio, hoy en día, desde el Estatuto de Roma, pero el propio Estatuto de Roma exige irretroactividad y solo rige a partir del 1 de julio del 2002, trajo otro concepto. Esta es la gran novedad del Estatuto de Roma, por cierto. Además de prever la imprescriptibilidad de modo expreso, que hasta este momento no estaba en un texto penal, sino solamente en una convención internacional, además de esto, es el primer estatuto que expresamente admite que cualquier organización, y no solamente las que están vinculadas con el Estado, pueda montar un ataque y pueda ser responsable de crímenes de lesa humanidad. Entonces, a partir del Estatuto de Roma, el Estatuto es del 98, pero entra en vigor el 1/7 del 2002, a partir de esa fecha podemos decir que los crímenes de lesa humanidad se tienen que dar en un contexto de un ataque que puede incluir personas que no son del Estado o de organizaciones paraestatales, sino de otras organizaciones.
Hay un elemento de política que ahí aparece en la definición, que fue muy controvertido. Se refiere esto, se lo ha interpretado como que la organización, porque el Estado siempre tiene un elemento de política detrás, pero que la organización también tiene que ser una organización que tenga alguna política a seguir. No se refiere a organizaciones meramente criminales, como por ejemplo bandas criminales, asociaciones ilícitas y demás, que no sean de índole político, que no tengan contenido político. Entonces se trata de limitar un poco el concepto del contexto dentro del cual se van a dar los crímenes de lesa humanidad. Entonces, esta política es ese elemento que vamos a exigir para que se limite un poco los actos que van a ser de interés del Estatuto de Roma, los que tengan alguna vinculación de política. Entonces, el sujeto activo de este ataque, dentro del cual se cometen los actos, y no olvidemos esta distinción entre ataque y actos, el sujeto activo puede ser el Estado, pero no necesariamente van a ser fuerzas estatales. Entonces no se requiere que se trate de un ataque, porque el término es bastante arriesgado, no se requiere que se trate de un ataque de fuerzas militares. Es más, el ataque puede no ser violento. Hay un caso del Tribunal de Yugoslavia que habla del ataque como no violento en los casos de apartheid, por ejemplo, donde se monta un régimen institucional de segregación racial, aparentemente legal, que en principio no es violento. Puede terminar en hechos violentos, pero no necesariamente el ataque en sí es violento. Entonces, la palabra ataque, insisto, es bastante delicada, no hay que confundirla, no significa violencia necesariamente, ¿no? No significa que sean las fuerzas militares quienes están a cargo, y abarca las conductas cometidas por fuerzas estatales, fuerzas paraestatales, y hoy en día recién, a partir del 2002, grupos o actores no pertenecientes al Estado. Cuando el Estatuto de Roma trajo esta novedad de la organización, que fue bastante discutido en el momento de la redacción en Roma en el 98, se temió que cualquier organización pudiera quedar incluida, que cualquier banda criminal o asociación ilícita pudiera quedar incluida en este término. La propia CPI, la propia Corte Penal Internacional, se encargó de aclarar el concepto y en lo que se llama una decisión de investigación preliminar, que es una etapa del procedimiento ante la Corte, en el caso Kenia, en la situación de Kenia, la Corte aclaró qué se entiende por organización. Es una decisión del 2010, donde la Corte dijo, no se puede decir prima facie que determinadas características tienen que tener las organizaciones para ser sujeto activo de un ataque dentro del cual se cometan crímenes de lesa humanidad. Esto es un case by case, como le dice la Corte, que es una cuestión casuística, ¿no? Depende de cada caso, hay que verlo en cada caso en particular. Lo que sí hizo la Corte, que es algo muy habitual en derecho internacional, fue determinar algunos factores. Si se daban algunos de estos factores de una lista que hizo la Corte, estamos ante una organización en el término jurídico penal. Entonces, por ejemplo, algunos de esos elementos o factores que considera la Corte son que la organización en cuestión tenga una estructura, como si fuera una estructura jerárquica militar, es decir, que haya una especie de cabeza o comandante, alguien que da órdenes y luego una cadena de mando y haya soldados rasos, que se dé este tipo de estructura vertical, o que se utilicen técnicas militares, entrenamiento militar, que haya formas de comunicación o formas de vestimenta, equipos, insignias, uniformes de índole militar o similar, que una persona dentro de la organización tenga la posibilidad de dar órdenes y otro cumplirlas, o que pueda sancionar, que pueda aplicar medidas disciplinarias, o que pueda firmar una paz, una situación de paz. Todo esto hace que se trate de una organización del tipo que le interesa al Estatuto de Roma. No es que tenga que tener todos estos elementos para ser una organización en los términos jurídicos, pero algunos de esos factores la llevan a esta organización a ser una organización apta para ser sujeto activo de un ataque.
Ahora, ese ataque tiene que ser generalizado o sistemático, dice el texto del estatuto. En estatutos anteriores aparecía generalizado y sistemático, entonces se hablaba de que tenía que tener los dos elementos. Se discutió bastante en este caso si tenía que tener los dos o tenía que tener uno solo. La verdad que es una discusión un poco efímera, porque de todos modos, por la definición de ataque, el ataque va a ser sistemático, porque ataque es línea de conducta, y una línea de conducta es sistemática. Decíamos antes, no es una cosa azarosa, que un día una persona se levanta y decide atacar a la población. Entonces es algo que está planeado, que está estipulado metodológicamente. Entonces siempre va a haber una sistematicidad, y el elemento de generalizado lo vamos a volver a ver cuando veamos el sujeto pasivo, que es la población civil, no es contra una persona el acto. Entonces, al tener un destinatario colectivo, también estamos hablando de algo generalizado. Por tanto, esta distinción que se hace generalizado o sistemático cae un poco en desuso, o no va a ser necesario analizarla demasiado. Sepan o recordemos que son los dos casos que se tienen que dar. El ataque tiene que ser generalizado, es decir, tiene que haber un efecto acumulativo, una serie de actos de especial magnitud o inhumanos en particular, y todos ellos contra un número de víctimas, contra un sujeto colectivo, y tiene que ser sistemático en el sentido de que está planeado, de que tiene que haber una planificación u organización previa del ataque. No necesita ser una cosa realmente muy detallada, y quien ejecuta los actos luego no tiene que estar en conocimiento cabal de la organización del ataque en sí, pero tiene que haber cierta sistematicidad, no ser una cuestión azarosa. El sujeto pasivo es el sujeto, o tiene que ser un sujeto civil. Esto se lo caracterizó, se lo usó primeramente para distinguir a los crímenes contra la humanidad de los crímenes de guerra. Es una distinción parcial, pero debemos aclararla por lo menos. Los crímenes de guerra pueden ser cometidos contra combatientes o contra civiles. Hay crímenes de guerra contra civiles, ¿no? Hay personas protegidas en el ámbito de un conflicto armado que no toman parte en las hostilidades y están protegidas y se las considera civiles. Entonces puede haber crímenes de guerra contra civiles. No solamente los crímenes contra la humanidad son contra civiles. Hay crímenes de guerra también. Pero los crímenes contra la humanidad son todos contra civiles. O sea, no hay crimen contra la humanidad contra una persona que sea combatiente, o sea, que está tomando parte en las hostilidades. Si está tomando parte en las hostilidades, ya pasamos a otro delito, y según cumpla o no cumpla con los requisitos de ese delito, será crimen de guerra. Ahora, el concepto de civil, ¿qué se entiende por esto de un ataque contra población civil? La población civil se refiere a una terminología que viene del derecho humanitario. Civil significa, primero, no combatiente, pero puede haber combatientes que están ocupando un rol civil, y por lo tanto son personas protegidas y sujeto pasivo posible de un crimen de lesa humanidad. Por ejemplo, personas que están dentro del ámbito de las hostilidades, como pueden ser los médicos, fotógrafos, prensa, ayuda humanitaria, cualquier tipo de asistencia médica o civil en el ámbito de una guerra, por ejemplo, de un conflicto armado, aunque tengan rango militar incluso. El médico que pertenece a las fuerzas militares, pero está actuando en su rol de civil, en su rol de médico. Esa es una persona que es destinataria y es protegida por esta norma. O sea, cuando decimos civil, es un civil en el sentido de la función que está ocupando, el rol efectivo, más allá del rango, cargo o estándar. Y es muy llamativa la palabra población, que el ataque sea dirigido contra población civil, que es este sujeto colectivo. No nos no nos tiene que engañar o que confundir
esto que les decía al principio de que Lauterpacht lo que buscaba era proteger bienes jurídicos individuales. Seguimos con la idea de proteger bienes jurídicos individuales, pero de varias personas, cuando el ataque es dirigido a varias personas. Luego el acto será contra una persona, pero el ataque es dirigido contra la población civil. Por eso se habla de una víctima colectiva y que haya un número determinado de víctimas, o un número, más que determinado, un número indeterminado, o sea, una multiplicidad de víctimas, ¿no? Para estar hablando de un ataque. Y cuando hablamos de una población civil, o cualquier población civil, acá sí hay un tema de traducción, que podría ser una palabra o la otra, en inglés es any. La idea que estuvo acá fue la de no limitar a los ámbitos de guerra donde generalmente el grupo civil es de otra nacionalidad. No necesariamente. Acá puede ser de la propia nacionalidad de los agresores. O sea, se puede dar dentro del propio país, dentro del propio territorio del Estado y por perpetradores argentinos contra víctimas argentinas. No hay necesidad de una población distinta, de distinta nacionalidad. Tampoco se requiere, y esto es interesante aclararlo, porque lo distingue un poco del genocidio, tampoco se requiere que sea contra toda la población, porque al decir contra la población civil o contra una población civil, parecería que es contra todo el grupo. Entonces, que si yo ataco a algunos y no a otros, dicen algunos autores, tendríamos que ir a la figura del genocidio, cuando yo voy a un grupo y no a otro. Esto no es necesario en la figura de crímenes de lesa humanidad. El genocidio está guardado para la protección de 4 grupos, se puede discutir si esto está bien, está mal, si es desigual y demás, pero esa es la figura que tenemos, es una figura que protege 4 grupos. En cambio, los crímenes de lesa humanidad protegen a toda la población, a cualquier grupo, y no es necesario que sea contra toda la población, o sea, contra todo el colectivo, pero sí tiene que ser contra una multiplicidad de víctimas. Esa es la idea. ¿Para qué? Para restringir la competencia de la Corte y no ingresar a lo que serían actos aislados, ¿no? Estamos buscando cierta relevancia en los actos. Y el último elemento del ataque, todavía estamos en el elemento de contexto dentro del cual van a ocurrir los actos, es el conocimiento del ataque. La persona que comete el acto, por ejemplo, la tortura, la desaparición o el acto inhumano, lo va a cometer como parte de un ataque, pero también con conocimiento de ese ataque. Algunos autores hablan un poquito más allá y hablan de un aprovechamiento. O sea, la persona aprovecha la situación de contexto y aunque no sea parte esa persona de la organización del ataque, por ejemplo, no es una persona, supongamos que el ataque es militar, no es una persona militar, pero aprovecha la situación y comete crímenes de lesa humanidad, comete actos de este tipo. Entonces tiene que haber conocimiento. ¿Por qué se usó esta palabra? Esto sí que fue muy, muy discutido y es el otro de los elementos difíciles de este delito. Algunos dicen que lo que se trató fue de alivianar la forma dolosa, es decir, no es un dolo que necesite voluntad, es un dolo que solamente habla de la parte cognitiva. Hoy ha cambiado tanto el concepto de dolo que creo que nadie negaría que esto es posible, o sea que hay una posibilidad de dolo con el mero conocimiento. La idea es limitar esta es decir, ampliar la responsabilidad y limitar la interpretación del dolo. No voy a exigirle al actor que tenga conocimiento y voluntad de realización del ataque. Le voy a pedir conocimiento y voluntad del acto, de esa tortura, de ese acto inhumano que está cometiendo. Y del ataque solo le voy a pedir conocimiento y que haya una vinculación entre el acto que está cometiendo y ese ataque dentro del cual lo cometa, a pesar de que ese autor no pueda tener ningún tipo de decisión o de incidencia en la suerte de ese ataque. El ataque existe, es parte de ese ataque, en ese contexto se da el acto. Y lo único que le vamos a pedir al autor es conocimiento del ataque. Entonces, la idea es distinguir que un autor que en una situación de ataque comete ciertas conductas y aprovecha esa situación de ataque es más peligroso o es más
buscado, digamos, por el derecho penal, debe llegar el derecho penal a ese punto y lo considera crimen de lesa humanidad, ¿no? Hay algunas definiciones que se han dado para explicar este punto, que, insisto, es bastante complicado, y, por ejemplo, el segundo que ustedes ven ahí dice, es suficiente con que quien consuma conozca hechos relacionados con el mismo que incrementan la peligrosidad de su conducta. O sea, sabe que está cometiendo un delito, que no lo está cometiendo en una situación de paz, en una situación determinada, lo está cometiendo en una situación que ya es complicada de por sí, peligrosa, todo lo que tiene que ver con una situación de violación de derechos humanos de contexto aumenta vulnerabilidad de la población civil, entonces es una situación agravada, y eso se lo vamos a hacer notar a la figura, y vamos a hacer que ese acto sea ya o pueda ser crimen de lesa humanidad, a pesar de que esa persona no decide respecto del ataque. Es más peligroso su acto porque lo hace en una situación de ataque que si lo hiciera en una situación donde no hay ataque de contexto. Ahora bien, hasta acá lo que es el contexto. Dentro de este ataque generalizado, sistemático, contra población civil, y donde el acto del que vamos a hablar ahora va a tener una vinculación con el ataque, se van a dar algunos de estos delitos. Se puede dar, insisto, uno, dos o varios. Se entiende que tienen que ser varios porque la definición de ataque habla de multiplicidad de actos o línea de conducta que implique múltiples actos. Pero no es que tiene que haber un número determinado de actos que ya se sepa de antemano o un número determinado de víctimas. Las figuras que están incluidas, que están elegidas acá, son o están insertas a modo de numeración. Y esta numeración va a presentar algunos problemas porque va a dejar una especie de tipo penal abierto que nos puede resultar un poco delicada en derecho penal, por lo menos en el sistema continental, y lo que es para nosotros el principio de legalidad que exige ley no solamente previa, sino escrita, estricta y cierta. Esto en derecho internacional es distinto porque el derecho penal internacional, que es de derecho internacional, aplica un principio de legalidad diverso, como es el artículo 22 y 23 del Estatuto, o el 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el 9 de la Convención Americana, si lo quieren repasar, digamos. Es un principio de legalidad donde lo que exige es irretroactividad, pero no exige esta precisión en los tipos penales, que sí exigimos en penal, ¿no? En derecho penal de 1801 de von Feuerbach es otra exigencia, el del principio de legalidad. En el ámbito internacional hay una sentencia del Tribunal de la Audiencia Española, que fue bastante criticada oportunamente, que habló del relajamiento del principio de legalidad en el derecho penal internacional. Lo que sí es cierto es que los tratados internacionales traen un principio de legalidad que está redactado de otro modo y no exige estricta ni cierta, no exige esas características a la ley previa. Entonces vamos a ver que algunas de las figuras están un poco amplias, ¿no? Principalmente la E, la G, la H y la K. Son todas figuras que dejan abierta la puerta para o interpretaciones amplias o circunstancias de analogía directamente. Vamos a hacer un repaso por alguna de ellas, breve. La primera figura es asesinato. Nos puede parecer una palabra fuerte en castellano y podemos quizás pensar en un homicidio agravado o algo así. No es la idea del estatuto. El estatuto solamente se refería a causación de muerte. Lo que pasa es que si utilizaba causar muerte, el texto en español se acercaba quizás más a nuestro culposo, a nuestro homicidio imprudente, y eso se trató de evitar, ¿no? Entonces es cualquier situación en la que se cause muerte, se dé muerte a la persona, el sujeto pasivo de la conducta. No es más que eso, no tiene una connotación adicional esta figura, es solamente dar muerte. La segunda figura es la figura del exterminio. El exterminio tiene que ver con algo como a mayor escala que un homicidio o que un asesinato. Es, sin embargo,
comprensiva de la muerte de una sola persona. No es que necesite probar que hay varias personas. Sin embargo, necesariamente van a resultar de mi conducta la muerte de más de una persona, porque el exterminio se lo define como la imposición de condiciones de vida de las cuales va a resultar la muerte de las personas. O sea, es una muerte, lo que llamamos no directa o muerte mediata. Es una muerte consecuencia de las condiciones a las que someto a ese grupo o población o persona. Por ejemplo, una población que vive aislada y cancelo la posibilidad desde un punto de vista físico de que se le provean alimentos o de que lleguen a buscar alimentos, o la contaminación del único río, que esto se lo ha utilizado en algunos conflictos, del único río que provee agua a esa población y por lo tanto llega contaminada y necesariamente van a terminar enfermos. Este tipo de situaciones de no matar directamente, sino someter a condiciones de existencia de las cuales no van a sobrevivir. Hay una figura en el genocidio que es muy similar, pero recordemos siempre que los contextos y los grupos protegidos son distintos. Pero esta figura está parecida en uno de los tipos comisivos del genocidio. Otra de las figuras, y una bien compleja, es la de la esclavitud. Y lo quiero aclarar porque también nuestro Código Penal tiene algún problema al respecto. Y la Ley 26.200 no se encargó de resolver la cuestión. El delito de esclavitud, como crimen de lesa humanidad, viene ya de convenciones internacionales. Tenemos la Convención del 26, la Convención del 56, que vienen definiendo la esclavitud. Sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de esclavitud. La esclavitud es el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona. Es decir, comprar, vender, dar en trueque, regalar, en lugar de una cosa, a una persona. Esta es la histórica esclavitud. Pero todos sabemos que hubo evolución en el concepto, aquel era el concepto del 26, de 1926, y luego apareció una convención suplementaria, la del 56, que amplió y habló de prácticas análogas. Hoy muchos hablan de la trata de personas como la esclavitud del siglo XX, ¿no? Como una nueva forma de esclavitud. Entonces, tenemos una distinción interesante que hacer acá, porque el propio estatuto primero define esclavitud, pero luego dice, incluido, por eso se lo subrayo, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños. Acá tengo que aclarar, primero, la palabra tráfico. Esto sí es un falso cognado, es un error de traducción. En inglés decimos human trafficking para la trata de personas, sin embargo, en lugar de estar traducido como trata de personas, pusieron tráfico de personas, lo cual es incorrecto porque el tráfico se refiere a otro delito, que es el que tiene que ver, en nuestro país lo llamamos conducción fuera de las fronteras. O sea, el tráfico es el cambiar población de un lugar a otro. En la trata de personas no necesariamente tiene que haber un cambio de nacionalidad, ni de país, ni cruzar frontera. La trata de personas es otro tipo de delito, ¿no? Entonces tendría que haber dicho trata, pero también hay un segundo problema en esta definición, que es que incluye la trata de personas. La esclavitud incluye la trata de personas, y esto es técnicamente incorrecto, porque la esclavitud y la trata de personas están a niveles distintos conceptualmente. No sé si recuerdan la definición de trata, y esto me parece muy importante porque muchas veces me preguntan, ¿la trata de personas está incluida en el Estatuto de Roma? ¿Es un crimen de lesa humanidad? Más o menos. No nos podemos dejar guiar por este infine del 2.c, del 7.2c, porque no está del todo correcta la redacción. La trata de personas, si lo recuerdan, del Protocolo de Palermo del 2000, la trata de personas es muy resumidamente, la captación, el traslado de una persona, el acogimiento o la recepción de una persona por ciertos medios con fines de explotación. Y dentro de los fines de explotación tenemos la esclavitud, la servidumbre, prácticas análogas, trabajo forzado, extracción de tejidos, fluidos y órganos y demás. Pero la diferencia está en que acá la esclavitud es
la conducta madre, mientras que en la trata de personas la esclavitud es una finalidad que puede ni siquiera darse. Si se completa, así lo decimos a propósito para no hablar de consumación, si se completa tendrá un agravante, pero la trata de personas de por sí no exige que se complete la esclavitud, la situación de esclavitud. Por ejemplo, el mero traslado de una persona en trata de personas ya consuma el delito. Entonces acá hay una imperfección, digamos, en el tipo penal que me dice la esclavitud, que sería lo completo, el sometimiento a esta condición de esclavo, que podría ser que lo doy en trueque, por ejemplo, o que la compro a la persona, y otra situación distinta es la trata, que tiene fines de explotación, y uno de los fines de explotación es la esclavitud. Entonces, primero, estamos confundiendo un acto con una finalidad, y segundo, la trata de personas tiene otras finalidades que no necesariamente encuadran en la figura de esclavitud. Entonces, a la pregunta que me hacen a veces, ¿está la trata incluida en el Estatuto de Roma? Parcialmente. No está ni de manera correcta ni está completamente incluida. Pero tenemos una referencia. Insisto, tampoco le podemos pedir tanta precisión a los textos internacionales porque buscan dar como un pantallazo de lo que son las conductas y luego a nivel interno cada Estado lo debería precisar, ¿no? La deportación o traslado forzoso de población, esta es otra figura que se solapa con el genocidio porque es una de las formas genocidas en algún aspecto, más referido a niños, pero en este caso es genérico. La deportación o traslado forzoso de población. Esto tiene que ver con expulsar directamente a personas de un lugar, de un territorio donde están presentes legítimamente. Esto se puede ver, por ejemplo, en la situación en Myanmar, que Argentina la está investigando por principio universal, donde el pueblo Rohingya fue expulsado de Myanmar y debió salir caminando, cruzar frontera y llegar a Bangladesh, sufriendo violaciones de derechos humanos gravísimas y delitos tanto en Myanmar como en frontera, como en Bangladesh. Esto es una de las cosas que está investigando, por un lado, a Argentina y por otro lado, la Corte Penal Internacional. Entonces, esto sería un caso de expulsión, pero también es el desplazamiento que no solamente exige fuerza aplicada, las amenazas o el contexto generalizado de temor también implica deportación forzada. La palabra fuerza, que está explicada varias veces en el estatuto de igual manera, y en otro documento que se llama Elementos de los Crímenes, la palabra fuerza no exige necesariamente fuerza física o violencia sobre las personas de modo directo, sino que puede darse a través de actos coactivos o de amenazas generalizadas incluso, o situaciones generalizadas de temor u opresión por las cuales las personas sienten la necesidad o se ven forzados a irse de ese lugar, ¿no? Acá la tienen la definición, que habla de expulsión u otros actos de coacción, ¿no? Tiene que ampliarse lo que se entiende por fuerza. En el último apartado dice, la expresión por la fuerza no se limita a la fuerza física, sino que puede incluir amenaza de fuerza, coacción, la causada por el temor a la violencia, intimidación, detención, opresión psicológica, abuso de poder contra esa o esas personas u otra persona, o aprovechando un entorno de coacción. O sea, es un concepto bastante amplio. Otro de los delitos que son crímenes de lesa humanidad es la encarcelación u otra privación grave de la libertad física. Este concepto de privación de libertad, otra privación grave de la libertad física, nos da esta amplitud que les decía antes. La idea final de la conducta, cuando dice en violación de normas fundamentales de derecho internacional, trae esta idea de limitar un poco la figura típica,
O sea que es un poco contradictorio, porque por un lado habla de privación grave de la libertad física, que parecería ser un concepto muy amplio, si no hubiera dicho, por ejemplo, secuestro, detención, arresto. Pero no, dijo u otra privación grave de la libertad física, pero luego lo trata de limitar y decir en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Al tratar de limitarlo de esta manera, también ha complicado mucho la conducta. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la situación de encarcelación que hay en distintos países del mundo, Argentina por supuesto también, vemos que muchas privaciones de la libertad violan normas fundamentales de derecho internacional, violan normas de tratados vinculantes, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla de lo que es la finalidad de la pena, o que hablan del trato digno al detenido, la humanidad con la que debe ser tratada la persona en custodia del Estado. Y también hay reglas, muchas reglas que aplican, como las reglas de Mandela principalmente, como el conjunto de principios para todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, como los principios básicos para el tratamiento de reclusos. Hay un sinfín de reglas, después están las de mujeres, las de menores, hay diferentes reglas que generalmente los estados no podemos cumplir completamente, por lo tanto es bastante delicada, otra vez, esta frase en violación de normas fundamentales de derecho internacional, porque son varios los que no estamos cumpliendo con las normas fundamentales de derecho internacional. Son pocas las unidades penitenciarias que cumplen con las reglas de Mandela, por ejemplo. Otra conducta, esta es muy interesante, es la tortura. Y digo que es interesante porque es distinta en su figura base al delito común de tortura. Es una definición muy laxa. Mientras que el delito de tortura, como delito común, es un delito que exige ciertos requisitos típicos bastante acotados. Por ejemplo, el sujeto activo tiene que ser funcionario público, en la mayoría de las interpretaciones de, por lo menos nuestro código, el 144 ter. También exige cierta finalidad en algunos países, no en Argentina, que el 144 ter no lo exige, finalidad en la conducta de tortura, exige intencionalidad y exige cierta gravedad en el sufrimiento causado y demás. Acá tenemos una figura de tortura un poco más escueta. Y lo único que va a pedir es que el sujeto activo tenga bajo su custodia o control a la persona torturada. No va a pedir privación de libertad expresamente, no va a pedir funcionario público, ni instigación, ni aquiescencia, ni consentimiento de funcionario público, como pide la Convención contra la Tortura del 84. Simplemente tener bajo su custodia o control a la persona que va a ser torturada. Es bastante fáctico el concepto de tortura, ¿no? Y tiene que ver, o es coincidente, con el tipo de ataque del que estamos hablando, que se permite en esta nueva figura de crímenes de lesa humanidad. Si yo permito que una organización distinta del Estado sea la que monte este ataque dentro del cual se van a cometer los actos, no puedo luego exigirle al acto que sea cometido por un funcionario público. Tengo que al menos hacer más laxo el sujeto activo y permitir que cualquier persona cometa esa tortura, a pesar de que históricamente la tortura está vinculada con el ejercicio de la función pública. Entonces, no vamos a exigir que el sujeto activo de la tortura sea un funcionario público en este contexto. Y acá otra vez tenemos un problema que es infine, el 2.e infine, que dice: no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. Esto es algo bastante complejo también en la práctica, porque puede dejar fuera conductas de tortura en ciertas interpretaciones de ciertos países y puede considerarlo dentro del concepto de tortura en otros, porque depende de lo que se entiende por sanción lícita. La sanción lícita es en cada país lícita. Entonces, hay ciertos países, hasta el día de hoy, que tienen penas crueles reguladas legalmente, o en apariencia legal, ¿no? Como ha habido algunos casos en Latinoamérica. Por lo tanto,
esta última parte, que es histórica, es un resabio histórico de las primeras convenciones contra la tortura, sigue estando presente y podría llevar a alguna interpretación dispar. Como les decía, no vamos a exigir el sujeto activo funcionario público y no vamos a exigir finalidad, aunque la Convención contra la Tortura sí lo exige, pero no lo vamos a exigir en este caso porque se ha optado por un concepto más amplio de tortura. Luego viene el gran inciso y valorable inciso sobre violencia sexual. Es muy llamativo cómo quedó redactado por medio de enumeración de conductas, muy novedosas algunas, para lo que es el derecho penal internacional. Piensen ustedes que en los estatutos de Nuremberg y Tokio no se habló del tema de violencia sexual, ni violaciones, ni delitos sexuales de ninguna índole. En Yugoslavia y en Ruanda, donde obviamente la violencia sexual fue utilizada en Yugoslavia como un método de guerra, como un arma de guerra, y en Ruanda como un método genocida. Entonces, en los dos estatutos aparece una figura de violencia sexual, que es solamente la violación, pero ya fue incorporada, y estoy hablando recién de la década del 90, el estatuto de Yugoslavia es del 93 y el de Ruanda del 94, recién ahí aparece la figura de violación como un crimen de lesa humanidad. Y cuando llega el Estatuto de Roma en 1998, hacen una ampliación de esta figura que, como les decía, me parece valorable. No se limitan a la violación, que es la primera de las figuras, que ya estaba muy definida a esta altura por los tribunales de Yugoslavia y Ruanda, con un concepto muy amplio de violación, que es la invasión de cualquier tipo del cuerpo de la mujer, por insignificante que sea, y hay una descripción muy, muy clara de lo que es violación, pero sin embargo, además, le agrega otras figuras de violencia sexual. La esclavitud sexual, que la va a definir, y va a hablar en particular de ella, y otras. No me quiero adelantar porque ahora lo vamos a ver, pero les quería mostrar que esta enumeración, por estas comas, digamos, fue una dedicación especial del estatuto para distinguir los crímenes sexuales que evidentemente se venían utilizando en conflictos armados y en genocidios a nivel mundial, y se les prestó atención. Estamos en 1998. Piensen que a nivel internacional no tenemos una convención sobre violencia contra la mujer, solamente tenemos la interamericana, la de Belém do Pará, y una a nivel Europa, pero no hay a nivel universal una convención sobre violencia contra la mujer. Por lo tanto, que el Estatuto de Roma, que es universal, venga a incluir todas estas conductas es muy valorable. Y va a definir, insisto, cada una de ellas, aceptando el concepto amplio de violación, que lo tienen acá, que es que haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima, y sigue la explicación, a lo cual le suma el concepto amplio de fuerza, y de este modo aclara algunas discusiones que hasta este momento seguían latentes de cuánto había que probar en la violación. Luego, cuando habla de invasión, habla del tema de género. Quiero aclarar que el tema de género está muy escuetamente tratado en el estatuto porque estamos en 1998 y todavía no había distinciones que van a surgir un poquito más adelante. Entonces trae una definición vieja de género el estatuto que podría ser enmendado perfectamente porque quedó bastante vieja la definición que trae. Entonces define violación aceptando el concepto amplio que venía de los tribunales de Yugoslavia y Ruanda, lo cual es una muy buena noticia. Recibe la esclavitud sexual y la define combinando los dos aspectos que tiene este delito. La esclavitud en sí, que ya la definimos hace un rato, con un acto de naturaleza sexual, ¿no? Y ahí habla de esclavitud sexual. Hay un caso de la Corte Interamericana que define muy bien la esclavitud sexual, aunque no es un tema penal, porque la Corte Interamericana tiene otra competencia, que se llama López Soto con Venezuela, donde se explica claramente qué se debe interpretar por esclavitud sexual.
trae la figura de la prostitución forzada, que también ya a esta altura era conocida en derecho internacional, no es una novedad, pero es importante que esté en un texto penal. Imaginen ustedes o recuerden que todos estos conceptos vienen de convenciones que no son penales, entonces traerlas en el ámbito penal y poder aplicarlas sobre una persona es un paso importante, ¿no? Entonces define la prostitución forzada, define esta conducta de embarazo forzoso o forzado, y me parece también muy importante destacarlo, porque es una figura que no era conocida como o en cuanto a sus elementos típicos. Y al momento de definirla, tampoco la limita como se limitó en Ruanda, donde se utilizaba el embarazo forzado como forma de genocida, sino que la amplía un poco. Por las dudas, por si no conocen este delito, básicamente es violar a una mujer, lograr un embarazo, que nazca ese hijo fruto de esa violación, y con ello, hasta Ruanda, decíamos, lograr cambiar la composición étnica de la población de la mujer violada. Es decir, en los sistemas patriarcales, la etnia se hereda patriarcalmente, es decir, por el padre. Entonces, por ejemplo, en el genocidio Tutsi, en Ruanda, los Hutus violaban sistemáticamente mujeres Tutsis, causaban esa violación, fruto de esa violación nacía un niño o niña que heredaba necesariamente, por tradición étnica, la etnia del agresor, que era Hutu, y esa mujer Tutsi no podía tener hijos ya Tutsis. Entonces, cambiaban la composición étnica. Eso era lo que interpretábamos hasta Ruanda, y acá la Corte o el Estatuto dio un paso más y dijo o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional, es decir, no lo limitó a la cuestión étnica, sino que lo dejó un poco más amplio. La esterilización forzada también fue muy importante que lo incluyera. Estas eran conductas que venían sucediendo desde la Segunda Guerra y habían sido totalmente desatendidas. Ocurrieron en el genocidio en Guatemala contra la población maya y también habían sido desatendidas, a pesar de que ahora hay un fallo, que no es de Guatemala, es contra Bolivia, sobre un caso de esterilización forzada de la Corte Interamericana, pero es una deuda pendiente, digamos, que teníamos en la comunidad internacional, y finalmente quedó tipificada la esterilización forzada, que por supuesto no incluye los modos de control de natalidad que pueden ser legales, ¿no? Y tiene una última parte del artículo, el inciso en particular, que habla de otras formas de violencia sexual de gravedad comparable. Esto es lo que les decía que puede hacernos un poco de ruido en derecho penal, por la precisión de las conductas que exigimos y esta gravedad comparable que parecería que nos está llevando a hacer analogía, pero se debe a que es un tratado internacional y por lo tanto tenemos que tener un lenguaje un poco amplio para poder luego aplicarlo o interpretarlo de manera un poquito más estricta. Ha habido varios casos de violencia sexual en tribunales penales internacionales, acá solamente les nombro algunos, Akayesu, Kayishema, Musema, Kristich y otros. Es interesante nombrarlos porque es un ejemplo en verdad, gracias a este trabajo de los tribunales de Ruanda y Yugoslavia, es que luego tenemos esta figura tan detallada en el Estatuto de Roma. Lo voy a pasar para poder llegar ya a darles solamente un ejemplo de uno de los casos de violencia sexual que ya estuvo en la Corte Penal Internacional, que es el caso Ongwen, es uno de los pocos casos de corte que tuvo sentencia en la situación de Uganda, y Ongwen fue condenado por violencia sexual. Entonces, ¿por qué se los destaco? Porque históricamente hemos tenido sentencias de torturas, desapariciones, encarcelamiento, varias de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, casi nada de genocidio o muy poquito, pero hemos tenido sentencias históricamente y sin embargo de violencia sexual en particular no había tantas hasta Yugoslavia y Ruanda, porque antes no era un delito internacional, en Nuremberg y Tokio. En Yugoslavia y Ruanda aparece y hay alguna sentencia, pero ahora en la Corte Penal Internacional
aparece una sentencia específicamente sobre el tema. Es un caso de esposas forzadas, con embarazos forzados, nacimientos forzados y varios casos de secuestros y lesiones y actos inhumanos. Otro de los delitos, y ya estamos casi terminando, es la persecución. La persecución es un delito no autónomo. No se puede condenar por persecución solamente, surge del mismo texto de la descripción típica, y la particularidad que tiene la persecución es que se puede dar por cualquier motivo. De algún modo es la ampliación del delito de genocidio, si me permiten decirlo, aunque no es comparable, pero mientras que el genocidio solamente protege 4 grupos, nacional, racial, étnico o religioso, en el caso de la persecución protegemos todos los grupos. Cualquier grupo, por cualquier motivo que se discrimine a un grupo, y lo dice expresamente el texto, puede ser delito de persecución. Lo que no puede darse es de manera autónoma. Entonces la condena será, por ejemplo, por tortura y delito de persecución, por violación y delito de persecución. Otra de las figuras es la desaparición forzada de personas. Y esto es un logro también muy valorable para el Estatuto de Roma, para felicitar a los redactores, porque estamos en 1998, y en 1998 todavía no teníamos a nivel internacional definición de desaparición forzada de personas. Entonces, que el Estatuto la traiga es un paso muy importante. Sí teníamos, otra vez, a nivel interamericano estamos bastante avanzados, y ya teníamos la definición a nivel americano, a nivel convención en el ámbito interamericano, pero no a nivel universal. Y sin embargo el Estatuto trae una definición muy acertada y muy coincidente con las que luego van a seguir en otras convenciones e incluso nuestro 142 ter, perdón. Dice que se entenderá por desaparición forzada la aprehensión, detención o secuestro de personas. Ahí quiso dar esta enumeración de conductas, pero ya la palabra aprehensión era bastante amplia, de personas por parte de un Estado o de una organización política, porque recuerden el sujeto activo del ataque puede ser organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia. Es decir, está esta primera parte de la desaparición forzada, que es un delito muy complejo porque tiene 2 partes, 2 pasos. Primero es la privación de libertad, seguida de la negativa a admitir esa privación de libertad o a dar información respecto de la suerte o paradero de la persona. Entonces, incluye estas este delito de 2 pasos o delito continuado, que también le decimos, pero es un delito que contiene una comisión y una omisión. Es decir, primero contiene la privación de la libertad y después no se queda ahí, sino que exige el no dar información, el no respetar las reglas de la privación de la libertad, ¿no? El no registrar a la persona, no informar sobre su paradero o directamente negar que la persona está detenida. Entonces, esta comisión y esta omisión se suman en lo que es la privación llamada desaparición forzada de personas. Insisto en llamarlo una forma de privación de libertad para recalcar que no necesariamente la persona tiene que ser asesinada, no puede ser una persona que esté viva y sin embargo está desaparecida desde el punto de vista que está privada de la libertad y no hay información al respecto. Con eso ya la persona está desaparecida. Se le agrega una frase final que no está en nuestro Código Penal y que tampoco está en las convenciones internacionales, que dice, con la intención de dejarla fuera del amparo de la ley, eso algo parecido hay, pero le agrega por un periodo prolongado. Aclaro por las dudas que esto ya fue interpretado, que por un periodo prolongado es un elemento de intencionalidad, no es que necesariamente tiene que estar un periodo prolongado privado de la libertad la persona. Tiene que ser esa la intención. Otro de los delitos es el apartheid, que es un delito históricamente definido desde 1973, que tenemos una convención que habla de los actos inhumanos que se cometan en un contexto de un régimen institucionalizado de segregación racial. O sea, se da una separación de derechos para los distintos grupos raciales desde el régimen institucional y en ese contexto se dan actos
como cualquiera de los anteriores. Esto es el delito de apartheid, y el último delito es el de otros actos inhumanos. Esta es una conducta abierta que no nos sorprende porque viene desde Nuremberg. Ya el primer estatuto que habló de delitos internacionales y de crímenes de lesa humanidad, ya Lauterpacht lo trajo, hablaba de este final abierto, otros actos inhumanos, y cuando trata de definirlo, cada vez se está haciendo más vago en lugar de más preciso, porque dice que haya causado mediante un acto inhumano grandes sufrimientos o atentado gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Y luego habla del carácter similar que tiene que tener a cualquiera de los otros actos. Esto en las pocas sentencias que hemos tenido históricamente en diferentes tribunales, se lo ha utilizado este delito, por ejemplo, para casos de trato inhumano o degradante que no llegan a la gravedad de la tortura, o para situaciones de maltrato, donde quizás hay alguna duda técnica respecto a si encuadra en algún otro delito. Para algunos casos de lesiones, porque la lesión es un modo del genocidio, pero no está directamente en los crímenes de lesa humanidad de modo expreso, entonces podría entrar acá, por ejemplo, las mutilaciones, la mutilación femenina, que es bastante utilizada en algunos conflictos que actualmente están ante la CPI. Entonces se ha dejado esta conducta final abierta para este tipo de otros delitos que pueden no llegar a estar expresamente incluidos en la enumeración anterior. Hasta acá lo que es los crímenes de lesa humanidad a nivel internacional. Y una brevísima referencia a Argentina, porque después quiero que me pregunten lo que quieran preguntarme y podemos discutir o conversar un poco más. En Argentina, hasta la aparición del Estatuto de Roma, digamos, hasta el 98 que se aprueba el Estatuto de Roma, Argentina lo ratifica en el 2001 y recién en el 2002 entra en vigor, aplicábamos la figura de crímenes de lesa humanidad que seguimos aplicando en las causas de lesa humanidad por una cuestión de principio de legalidad, cómo se interpretaba la figura al momento de nuestros hechos. Hay un caso que es anterior, que es el caso Pripke, que todos conocemos, del pedido de extradición del nazi Erich Pripke, que se lo localiza en Bariloche y es extraditado a Italia, juzgado y condenado en Italia. A pesar de que ese caso ya tímidamente hablaba de crímenes de lesa humanidad, fue el primer caso donde, no tan tímidamente, aplica la imprescriptibilidad para este tipo de delitos. Entonces es un caso que es fundamental para lo que va a venir luego. Cuando luego aparece un caso que sí tiene más que ver con los hechos relacionados con nuestra dictadura, aunque es un caso de la dictadura chilena, pero ocurre en Argentina, que es Arancibia Clavel, el fallo del 2004 de Arancibia Clavel de la Corte Suprema Argentina cita Pripke. Entonces, lo dicho en Pripke, unos años antes, es muy importante porque va a ser la doctrina que va a seguir. Arancibia Clavel, lo que hace el fallo es decir que hay un delito de lesa humanidad y que es imprescriptible, como ya se ha dicho en Pripke. Recuerden que el caso de Arancibia Clavel es un hecho ocurrido en 1978, entonces cuando llega a corte, el fallo del 2004, ya estaría prescripto para los términos internos del Código Penal, pero se lo consideró, a lo que se estaba imputando y condenando, porque no una condena, crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible, y por lo tanto se pudo avanzar. Se confirmó en ese caso la condena. También para poder juzgar los crímenes de lesa humanidad tuvimos que recurrir a conceptos de derecho internacional porque todavía no estaba vigente el Estatuto de Roma con algunas otras reglas o estándares que trae, y por eso tenemos el fallo Simón, que es un caso principalmente de tortura y desaparición, que valida la nulidad de las leyes del perdón y permite juzgar como crímenes de lesa humanidad el caso de Julio Simón. Y también tenemos el fallo Maceo, que habla de la inconstitucionalidad de los indultos en temas de lesa humanidad. ¿Por qué les traigo estos casos? Para mostrar que la base de nuestros juicios de lesa humanidad son estos fallos, acompañados de la legislación que previamente se encargó de, por ejemplo, anular las leyes del perdón, estoy hablando de la ley 25779,
Pero fueron estos fallos los que pudieron sentar las bases jurídicas para abrir las causas como crímenes de lesa humanidad, pero todo esto es por ley anterior. Todo esto no hubiera sido necesario si los hechos hubieran ocurrido después del 2002 o del 2007, mejor dicho, que es la ley de implementación en Argentina, que rige todo lo que explicamos en la clase de hoy o en nuestro encuentro de hoy. Entonces, esta es otra base. Les quería distinguir las situaciones porque puede haber confusión. Cuando hablábamos de que el sujeto activo puede ser una organización y demás, eso es para la nueva legislación que tenemos respecto de crímenes de lesa humanidad y no para la que se aplicaba al momento de los hechos de nuestra última dictadura cívico-militar. Y otra aclaración que quiero hacer es que los hechos que está investigando Argentina, también de crímenes de lesa humanidad, pero por principio universal, que ocurrieron fuera del territorio argentino, como estamos investigando los hechos del genocidio rohingya en Myanmar, la ex Birmania, como los que se están investigando por los cometidos en China contra el genocidio contra el pueblo uigur, o los casos de Venezuela, Colombia, Nicaragua y tantos otros. Todos esos casos, o la mayoría de esos casos, se están investigando por la ley ya vigente, que es la 26.200, que permite la aplicación de la nueva figura de crímenes de lesa humanidad. En cambio, nuestros hechos se están investigando por la figura anterior de crímenes de lesa humanidad. Solo para terminar, y para tener un poco de los números actualizados, en nuestros juicios de lesa humanidad, insisto, por figura anterior, las causas ya llegan a estos números, tenemos más de 1.100 condenados, y acá tienen un poco los números de los absueltos, procesados, los decretos de falta de mérito, sobreseimiento y demás, y un número muy importante de fallecidos, pero ya hubo 1.187 condenas, y la cantidad de causas que tenemos al día de hoy, un total de 695, por supuesto en diferente estado procesal, ¿no? Pero tenemos un avance bastante importante en lo que son los crímenes de lesa humanidad. Bueno, quiero dejar acá, primero porque ya hablé demasiado, y aparte porque quiero que si tienen alguna duda, alguna consulta o pregunta, estoy dispuesta. Voy a dejar de presentar, si es que esto me lo permite. Ahí está. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me lo pueden hacer por el chat, o Camilo, no sé si estás por ahí, y si querés habilitar, también se puede habilitar. Acá estamos, sí, bueno, como decía Natalia, si alguien quiere hacer una pregunta puede escribir en el chat, y si alguien quiere tomar la palabra, presione el botón participar, esa manito, y ahí le habilitamos el micrófono. Los dejé abatidos con tanta información, o espero que haya sido claro, y no que significa que no está demasiado claro. Ahí preguntan si se puede enviar el Power. Sí, yo no tengo ningún inconveniente. Ahí tenemos una pregunta, la leo, Camilo, si estás de acuerdo. Una pregunta de Carlos, que dice: dado que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, ¿cómo se equilibra el derecho a la justicia con el principio de seguridad jurídica en casos donde los hechos ocurrieron hace décadas y las pruebas pueden ser limitadas o cuestionadas? Gracias, Carlos, por la pregunta, es muy interesante. Dada la gravedad de los hechos, ya desde después de la Segunda Guerra, en 1968, se aprueba una convención internacional sobre el tema, y ya se discutió en ese momento, ¿no? Los hechos de la Segunda Guerra iban del 39 al 45, y en el 68 seguían todavía juzgándose esos crímenes, o sea, ya había pasado bastante tiempo, y la comunidad internacional lo discute justamente hasta cuándo seguir juzgando, y ya se empezaban a hacer planteos de prescripción.
Esa convención, que se llamó Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, fue aprobada en 1968 y entra en vigor en 1970. Argentina no fue parte, para tratar de traerlo un poquito más a nuestro país, Argentina no fue parte de esa convención durante mucho tiempo, muchas décadas, y es recién a la época del pedido de extradición de Pripke cuando Argentina ratifica esa convención de manera bastante tardía, en 1995. En 94-95. Cuando aprueba la Convención Argentina, todavía no le da jerarquía constitucional y es recién en el 2003, post-reforma constitucional, que le da jerarquía constitucional por una ley especial, la 25778, a esa convención. Entonces, la regla de la imprescriptibilidad, lo primero que quiero aclarar es que es sostenida en Argentina, o sea, no es ya una interpretación jurisprudencial que se hizo en un momento. El propio fallo Pripke decía, aunque todavía no está en vigor la ley que aprueba la Convención sobre Imprescriptibilidad, creemos que debe aplicarse, lo dijo la Corte Suprema en Pripke, un voto partido, o sea que lo decía la mayoría. Principalmente se basaban en el 118, en el derecho de gentes, la referencia al derecho de gentes de nuestra Constitución y la aplicación de esta regla en derecho internacional, y la traen desde o a través del 118. Esto lo aclaro porque si no parecería que la imprescriptibilidad es una construcción jurisprudencial. Es una interpretación jurisprudencial que nace en Pripke a partir de un texto constitucional y a partir de la costumbre internacional que es válida como fuente en derecho penal internacional. Y lo dice así, de esa manera textual, el fallo Pripke. Ahora, cuando se vuelve a tocar el tema en el 2004 en Arancibia Clavel, la Corte habla expresamente de tu pregunta, Carlos, y lo dice y lo aborda, no se queda callada. Y dice, lo dijimos en Pripke, o sea que la regla de imprescriptibilidad rige, pero es cierto que hay un principio de legalidad que rige y es, según la Corte, la propia Corte dice en Arancibia Clavel, según nuestros propios fallos, que es el fallo Mirás, la regla de la prescripción como derecho de los imputados y como seguridad jurídica es una regla que también es alcanzada por el principio de legalidad. Y eso lo hemos dicho nosotros mismos, dice el fallo Arancibia Clavel. Pero luego el mismo fallo dice, esta regla tiene esta aplicación del principio de legalidad y seguridad jurídica y demás al tema, a la cuestión de prescripción y a la validez de la prescripción como instituto legal, penal, tiene una excepción, que son los crímenes de lesa humanidad. O sea, la propia Corte Suprema dice, y explica por qué, ¿no? Dice el aberrante carácter de los hechos, o de los actos, mejor dicho, el pasar del tiempo no puede esconder, o que los propios perpetradores se beneficien del pasar del tiempo, o de algunas otras herramientas que impidan llevar adelante el juzgamiento, porque la impunidad es garantía de repetición. Entonces, no se pueden dejar impunes los hechos cuando son de este carácter aberrante. Entonces, ahí trata de balancear un poco la Corte, y la Corte Interamericana apoya esta postura, y la Corte Suprema se basa en la Corte Interamericana, en el fallo Barrios Altos con Perú del 2001, donde la Corte Interamericana expresamente dice que la prescripción no puede ser opuesta, no puede ser una defensa o una acepción en este tipo de casos, ¿no? Quiero seguir leyendo porque hay varias. ¿Qué panorama, lo leo por las dudas para que lo puedan ver todos, qué panorama observa actualmente respecto de los juicios por lesa pendientes? Se habla de un vaciamiento de recursos para su prosecución, ya sea por organismos de derechos humanos que colaboran en la investigación. Esto es cierto y lo conozco directamente, que se redujo el presupuesto muy fuerte en diferentes ámbitos de derechos humanos, principalmente en espacios de memoria.
lo cual no es menor, no solo como política de Estado, sino que puede directamente afectar a las causas, porque ustedes saben que los espacios de memoria son prueba judicial. Entonces, hay muchos casos que todavía están abiertos de sitios de memoria, la mega causa ESMA, que ya hay más de, vamos por la 3 o la 4, el espacio La Perla en Córdoba. Hay muchas causas que necesitan de esos espacios de memoria porque son prueba judicial. Entonces hay que mantenerlos y hay que cuidarlos, y su descuido por falta de recursos podría ver directamente afectados los juicios, sí. Y también los equipos de investigación, la parte forense, hay muchos recortes que pueden afectar directamente los juicios. No conozco que haya habido todavía un relentamiento, digamos, de los juicios por este tema presupuestario, sí corte de actividades de memoria y sí que los espacios de memoria están preocupados por el cuidado de los lugares, eso sí, y puede ser una consecuencia luego. Hola doctora, quisiera saber si la comunidad internacional tomó algún tipo de medida con los crímenes que se cometen en Franja de Gaza en la actualidad. Bueno, ese es un tema muy difícil e histórico. Si nos referimos a lo que está pasando actualmente, hay dos intervenciones actuales, una respecto de Gaza y otra respecto de Ucrania, de la Corte Penal Internacional, que deben ser destacadas, más allá de la complejidad del momento actual de la Corte. El fiscal de la Corte, Karim Khan, hizo dos imputaciones y libró órdenes de arresto contra Netanyahu y contra Putin por ambos conflictos. Esas órdenes están vigentes, a pesar de que la de Netanyahu fue controvertida, fue discutida, fue impugnada, luego fue validada. Entonces, hay investigaciones abiertas en ambos casos. Luego dice, bueno, quería consultar si la grabación se puede conseguir, me imagino que sí, después esto lo dirá Camilo. Luis nos dice del TOC 2 de Avellaneda. La consulta es si ha habido algún intento, teniendo en cuenta la introducción del Estatuto de Roma de 2002, en lo que se refiere a que pueden ser sometidas otras organizaciones paraestatales como sujetos activos de los crímenes de lesa humanidad por parte de algún Estado, en juzgar a organizaciones no estatales por hechos anteriores a tal modificación. Y en caso de ser así, ¿cómo han terminado esos intentos? A ver si la leo un poquito de nuevo, disculpen. Sí, que pueden ser sometidas otras organizaciones paraestatales como sujetos activos. Ok. A ver, estoy pensando en algún ejemplo internacional. En el ámbito interno, los dos intentos que hubo alguno más, pero los que más avanzaron, que fueron uno, el asesinato de Larraure y otro el asesinato de Rucci, se intentó en su momento una imputación, no eran fuerzas paraestatales, ahora voy a esa parte de la respuesta, pero eran organizaciones no estatales, y en ese caso rige el informe de noviembre del 2007, creo que es la fecha, donde se dividen las aguas y se dice que resulta nula todo requerimiento de instrucción que avance respecto de crímenes cometidos por organizaciones distintas del Estado en Argentina, por la interpretación que se hacía de este punto al momento de los hechos, por principio de legalidad. Y la misma instrucción general dice, distinto podrá ser en el futuro, porque la instrucción es del 2007, cuando ya estaba vigente el Estatuto de Roma. Entonces dice, distinto será en el futuro o podrá ser en el futuro cuando esto cambie a partir de la aplicación del Estatuto de Roma, que trae otro concepto. Pero si aplicamos la doctrina vigente al momento, doctrina y jurisprudencia, ¿no? Vigente al momento de los hechos de la última dictadura, debe regir este criterio, que solamente pueden cometer las organizaciones estatales o paraestatales crímenes de lesa humanidad y no las organizaciones distintas del Estado. En otros países sí hubo algún avance,
pero es bastante particular. Por ejemplo, en Colombia, que tenemos un conflicto armado con distintos agentes, con agentes estatales, paraestatales y particulares, o sea, grupos, primero el M-19, luego la FARC, luego ELN, y por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, que está juzgando hechos cometidos por el Estado, por ejército y por la FARC, o sea, por ambos, estatales, no paramilitares que ya juzgó antes, que serían organizaciones paraestatales, sino por el Estado, los falsos positivos y demás, y por FARC. En ese ámbito se están juzgando ambos como crímenes de lesa humanidad en el ámbito de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí hay un ejemplo donde se está juzgando de esa manera. Recién salió el informe de la Comisión de la Verdad, todavía no hay sentencia que hable de este tema expresamente. Hay una que está muy avanzada, se llaman macrocasos, se agruparon los distintos casos, y ahí podría ser que tengamos algún interesante antecedente. A nivel Corte Penal Internacional, que ya hemos tenido varias sentencias, en los casos de República Central Africana hubo sentencia, en República Democrática del Congo también, en Uganda también, en Mali, en todos estos casos hubo sentencia, en el Congo más de una. Son todos casos que tienen que ver con organizaciones estatales principalmente, o sea, no ha habido todavía sentencia, sí otras resoluciones, como en el caso Kenia, de organizaciones distintas del Estado. Pero bueno, habrá que estar atentos a ver qué salen las sentencias. Y Carlos pregunta, ¿cree que la contaminación ambiental sistemática y deliberada podría ser considerada un crimen de lesa humanidad bajo una interpretación progresiva del derecho penal internacional? Es un tema muy interesante ese, Carlos. Hay un gran trabajo de una organización no gubernamental, en realidad es un panel de expertos, no sé si tiene el carácter de ONG, pero es un panel de expertos integrado por profesores de Derecho y demás, Philip Sands, Rodrigo Lledó y demás, que se llama Stop Ecocide, y que han redactado una propuesta del delito de ecocidio. No sería un crimen de lesa humanidad, como me pregunta Carlos, sino que lo van a plantear como un quinto delito de competencia de la Corte. O sea, la Corte Penal Internacional actual tiene 4 delitos de competencia material: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Esos son los 4 delitos que están definidos y vigentes. Por una propuesta futura de enmienda, que todavía ni siquiera es propuesta de enmienda, Stop Ecocide, este grupo, está tratando de lograr esto que vos, Carlos, planteás, como un quinto delito, que se llamaría ecocidio. El ecocidio es la causación, es la comisión de ciertos actos con el conocimiento, porque los actos tienen que ser deliberados, estoy tratando de mantenerme dentro de tu pregunta, los actos tienen que ser deliberados, pero esos actos se cometen sabiendo o con la probabilidad de que surgirán de los actos deliberadamente cometidos daños al o los ecosistemas de carácter grave, extenso o duradero. Entonces, hay una propuesta que después trae ese es el encabezado, le decimos chapeau, por el sombrero, digamos, y luego vienen una serie de conductas, ¿no? Pero eso sería el ecocidio. Y esa es una propuesta para que sea sometida a consideración de los estados en la próxima Asamblea de los Estados parte, que nos juntamos cada determinada cantidad de años, hay sesiones ordinarias, extraordinarias, y se plantean enmiendas. Así como la agresión ingresó como una enmienda, y es el 8 bis del Estatuto de Roma, la idea es proponer que se enmiende el estatuto con la inserción del ecocidio. Es muy difícil porque no ha tenido todavía mucho apoyo a nivel estados, por cuestiones varias. Primero es un tema económico, quienes cometen estas conductas generalmente son grandes empresas, que las están cometiendo en este momento,
es una cuestión económica para la empresa hasta hoy, o sea, hasta ahora es un costo, asumen el costo que significa la multa que en cada país le imponen por llevar adelante, por ejemplo, una contaminación de agua, una curtiembre, o una contaminación de ambiente, de aire. Lo asumen como costo, pero va a pasar a ser un delito de carácter penal, con una pena de hasta 30 años o perpetua, por lo tanto, que va a caer sobre una persona. Se está analizando todo esto para ver si es compatible con el Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Roma, primero, es solo para personas naturales y no está pensada para personas jurídicas. Entonces, habría que cambiar un poco otras reglas del Estatuto de Roma, no solamente agregar el delito de ecocidio como quieren hacer el 8 ter, que sería el ecocidio. No alcanza, porque hay que cambiar el sujeto responsable, hay que ver qué tipo de pena sería la adecuada. Se habla de un derecho penal simbólico, porque si los estados no lo persiguen a nivel local, ¿cómo va a llegar la Corte a hacerlo? Se habla de una dificultad de complementariedad, todos los estados debemos complementariedad, y son muy poquitos los países en el mundo que tienen previsto este delito. Creo que lo acaba de aprobar Chile, lo tiene Bélgica y algún otro país, pero si no lo tenemos a nivel local, hay un proyecto de ley presentado en Argentina. Si no lo tenemos a nivel local, no podemos cumplir con la obligación de complementariedad con el estatuto, con la Corte. Entonces, todos los estados, los 124 estados que somos parte, 125, porque ahora entró Ucrania, estados que somos parte del Estatuto de Roma, vamos a quedar en deuda, porque no tenemos legislado el ecocidio, tendríamos que salir todos a legislar el ecocidio. Entonces, no es tan simple, pero sí existe la propuesta, y es una propuesta muy fuerte, que ya lleva unos años, y que tiene que superar algunas cuestiones más que nada dogmáticas. Tenemos que hablar de ignorancia deliberada, relajar el concepto de dolo, o permitir un culposo, o una imprudencia. Tenemos que cambiar el tema de la responsabilidad de la persona jurídica, tenemos que cambiar el espíritu del Estatuto de Roma, habría que cambiarle hasta el preámbulo, porque el Estatuto de Roma busca proteger al ser humano, mientras que el delito de ecocidio no sería a efectos utilitarios para proteger al ser humano en relación con el ambiente, sino para proteger a la naturaleza per se. Es un enfoque ecocéntrico y no antropocéntrico. Entonces, habría que hasta cambiar el preámbulo del Estatuto de Roma. Pero esto se está analizando, y es muy interesante que se haga. Así que muchas gracias por tu pregunta, Carlos. Bueno, creo que esa era la última pregunta. No sé si alguien quiere aportar algo más. Si no, ya vamos cerrando, Natalia, ¿te parece? Por las preguntitas que hubo respecto del video del Power, no se preocupen, ambos materiales los van a poder encontrar a partir del lunes próximo en el aula del campus virtual. Así que allí van a poder tener todo. A partir del día de mañana se habilita la encuesta que les posibilitará la descarga del certificado de participación. Bueno, nada más por acá, agradecerte, Natalia, nuevamente por poder contar con vos en este espacio. Seguramente nos volveremos a ver por acá en otra oportunidad, así que te dejo las palabras de cierre para vos. Bueno, muchas gracias Camilo, Carla, al instituto y a todos y todas las presentes. Muchísimas gracias por la atención, por el interés en conectarse y por escuchar este tema y por todas las preguntas. Muchísimas gracias y que tengan linda tarde.